es la entrevista para Noticieros Arco TV. Yo soy Fernando Yáñez y en esta ocasión nos acompaña el senador Isidro Pedraza. Bienvenido, senador. Esperemos tener una plática amena con usted. Para empezar, senador, ¿sí nos podría platicar en qué consiste el trabajo legislativo en el Senado que usted lleva a cabo? Gracias, Fernando. Buenos días al auditorio. Agradecer este espacio y procurar que sea de interés para los televidentes lo que pudiéramos comentar de hoy. Mira, la tarea legislativa en México está dividida en dos cámaras a nivel federal, el Congreso de la Unión, es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados funciona normalmente y la Cámara de Senadores funciona como Cámara Revisora, o puede ser Cámara de Origen y la Cámara de Diputados Cámara Revisora. Las iniciativas pueden entrar por cualquiera de las dos cámaras, es lo que establece la Constitución. Y en el artículo 72, de alguna suerte, nosotros en el Senado de la República tenemos la particularidad de analizar el entorno de carácter internacional, todos los tratados que México firma con los diferentes países, los acuerdos comerciales, porque somos una nación inmersa en un contexto internacional que tiene acuerdos migratorios, de comercio, de diferente índole, y que en ese sentido en el Senado hay comisiones en específico que se encargan de irlo revisando. Pero también hay un trabajo cotidiano el que te da la facultad de poder presentar iniciativas con el propósito de mejorar el entorno legal. O sea, las leyes están creadas para normar nuestra convivencia como ciudadanos. Hay cosas que tenemos que regular, porque si no las regulamos, atropellamos el derecho de los otros. De tal suerte que en este proceso de estar en el Senado de la República, para poder abordar las tareas que tú estableces y cumples y puedas darle resultados a la sociedad, se establecen comisiones que son de carácter ordinario porque funcionan durante toda la legislatura. La legislatura se empalma, en el Senado dura 6 años, pero empalmas una legislatura con la Cámara de Diputados. En este momento iniciamos en la 62ª legislatura, terminamos la 62ª y empezamos la 63ª y empalmamos con la Cámara de Diputados, la que se fue y ahora la que entra en septiembre de este año que pasó. De tal manera que estas comisiones de carácter ordinario pues, revisan y revisamos diversos temas. Y hay comisiones muy importantes, como son las de Relaciones Exteriores, que tienen que ver con Europa, con los diversos continentes donde tenemos cosas que atender, y en ese sentido los senadores se integran a las comisiones. Y luego se nos cuestionan de que se viaje mucho, pero es parte del contexto que tienes que estar en comisiones trabajando fuera del país con otros senados y con otros órganos legislativos, porque en México tenemos la cuestión bicameral, diputados y senadores. Hay otros países que solamente tienen pura Cámara de Diputados y entonces con ellos son los que se hacen los encuentros, los acuerdos, el tema legislativo. Y luego hay una serie de leyes incluso que se van armonizando en el contexto internacional. ¿Qué ley es pionero un país que tiene un impacto de beneficio en la sociedad? Y cómo los demás países dicen, oye, pues a ver, coméntenos el desarrollo de esta ley, qué aspectos tiene, qué cubre y qué alcances legales pretendieron ustedes, las dificultades sociales que encontraron para su promulgación. Quiero darte un ejemplo. Nosotros a nivel mundial fuimos los primeros en legislar sobre el problema para las personas con discapacidad. Así es. Nos convertimos en un ícono a nivel mundial y entonces de ahí se trabaja. Fuimos también los primeros que planteamos el tema de defensa del ambiente, del cambio climático, y crear una ley de cambio climático para prevenir los efectos que ahora estamos padeciendo en el mundo, en México y en Hidalgo. Estos efectos tremendos ahorita los estamos resintiendo. Y esa es una parte del quehacer que vamos estableciendo. Yo participo en 4 comisiones
Una que es interna del Senado, que es reglamentos y prácticas parlamentarias, porque hay reglamentos que te dicen pues, cómo se discute una iniciativa de ley y qué procedimientos se debe de desahogar y cómo debes de conducirte en las discusiones en el pleno y en las comisiones. Ese es lo que contiene esa comisión, y dictaminamos iniciativas que tienen que ver con el mejoramiento de la convivencia al interior de las cámaras de diputados y de senadores. Luego participo como secretario en la Comisión de Asuntos Indígenas, que el tema indígena en nuestro país es un tema relevante, bastante importante. Incluso estamos ya en unos días, 13 de enero, que celebra el Día Mundial de las Lenguas Indígenas. Entonces vamos a estar en este periodo pues, revisando y viendo nosotros el alcance y cómo generamos condiciones para la integración, el respeto de los derechos humanos de los indígenas, que es la parte donde más se viola, donde más se sufre. Son vulnerables. Este tema, pues, por la pobreza, por la discriminación, por muchas cosas, ¿no? Entonces hay que estar insistiendo. Y esta comisión tiene que ver en eso. Y tenemos un trato directo con la CDI, con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que actualmente dirige una paisana nuestra, la contadora Nueva Mayorga. Con ella tenemos una interacción más frecuente y más precisa por el carácter de la comisión y las tareas que ella desempeña frente a esta comisión. Luego estoy en la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que es un tema en donde siempre he participado, temas del campo. Ahí tenemos que discutir generalmente cómo generar las condiciones para que los productores mexicanos tengan un mejor impacto en las políticas públicas que se desarrollan y cómo el presupuesto tenga que darle la ventaja a los productores rurales y al sector social, porque tenemos una disputa en la práctica, aunque no está abierta y declarada, entre los productores del sector rural y privado y los del carácter social, que son los que menos apoyo reciben y han recibido más los del sector privado. Pero esto es parte de lo que ve la comisión, son los enfoques, y la correlación de fuerzas te permite a veces empujar en un sentido y a veces, aunque tengas la razón, si la correlación de fuerzas dice que no va a pasar la propuesta que haces, no va a pasar. Y nos hemos enfrentado a veces a estas circunstancias de que no se opere un acuerdo o una definición en estas condiciones. Y está revisando de manera permanente las leyes que tienen que ver. Mira, el año pasado, en el 2014, se estableció la posibilidad de llegar a un acuerdo para modificar las condiciones de los productores en el campo, y era el Acuerdo Nacional por el Campo. Se establecieron mecánicas, discusiones, llegamos a 2015 y no logramos hacer ninguna. ¿Y debido a qué? Particularmente a que en nuestro país nos ganaron fenómenos de carácter pues, internacional. Se nos cayó el precio del petróleo, se vinieron discusiones incluso que ganaron más tiempo porque se estableció la legislación secundaria de las reformas a las leyes energéticas en nuestro país, las de petróleo como de electricidad, y entonces el ambiente se hizo turbio porque nosotros empezamos a cuestionar al gobierno la concreción de las leyes y sobre todo que estuvieran siendo muy abiertas las condiciones para la inversión privada y vulneraran nuestra soberanía nacional, afectando los ingresos que pudiéramos nosotros recibir como nación. Entonces generó un entorno en donde se particularizó y se centró más la discusión en esos temas, y el otro tema del campo se dejó para después. Aún no hemos llegado a ese tema, pero pues ahí está. A lo mejor para efectos políticos y de evaluación de un ciudadano te dice, oye, no nos cumplieron los senadores porque no le entraron al tema de actualizar la reforma para el campo. Pero el entorno es el que te va haciendo temas. Eso es importante aclararlo, porque yo siempre he visto que ustedes llevan un trabajo, y la verdad creo que es un trabajo arduo, todas las comisiones.
la ciudadanía tiene a lo mejor una percepción distinta, más sin embargo, por lo que estamos escuchando de su propia voz, pues surgen circunstancias en las que no les dan oportunidad, por llamarlo de alguna forma, de sacar adelante todas esas iniciativas, todos esos proyectos. Ahí estamos de acuerdo. Usted es un peleador del campo, es un luchador del campo. ¿Qué le tiene que decir a la ciudadanía en este momento para que podamos comprender que es cuestión de tiempo, que es cuestión de hacer mejoras? No sé, en su quehacer como senador, ¿qué le podríamos decir a la ciudadanía, al campesino, al trabajador, al que todas las mañanas se levanta a las 3 de la mañana a trabajar para tener una mejor economía en su hogar? Bueno, mira, yo trataría de explicar muy bien el papel que hace un legislador y la influencia que puede tener en temas específicos. A veces para comer nosotros ocupamos una cuchara para el caldo. Si lo hacemos con un tenedor no vamos a poder tomar caldo, podremos agarrar cosas sólidas, pero caldito no. En el caso de los senadores y diputados, somos una cucharita, servimos para el caldito. Nosotros podemos establecer en las leyes la obligación del gobierno de cómo aplicar los recursos y cómo diseñar, confeccionar política para la implementación de programas que beneficien a los ciudadanos. Perfecto. Pero no podemos ponernos en el lugar del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene el mando y ejerce el recurso y ejerce la acción y llega a la aplicación de los recursos en el sentido que se lo propone de acuerdo a la ley en el Plan Nacional de Desarrollo y de acuerdo con la ley en las reglas de operación de las diferentes secretarías, porque cada secretaría tiene una reglamentación, no puede manejarse a capricho del funcionario, tiene que cumplirse con ciertas reglas. Esta parte normativa es la que podemos hacer nosotros y entonces hemos estado tratando de hacer reformas, para explicártelo en cámara lenta para que la gente entienda lo difícil y lo gradual que es la lucha en el campo para poder lograr respuestas. Nosotros establecimos en el artículo 4 de la Constitución el derecho a la alimentación. Ya en la Constitución dice el artículo 4 que tú tienes derecho a ser alimentado. También dice el artículo 4 que tienes derecho a la vivienda y dice que tienes derecho a la salud y dice que tienes muchos derechos al trabajo, a la educación, al artículo 3, en fin. Y entonces el artículo 2 establece los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, en el cuarto están contenidos estos derechos. Pero dices, bueno, ya está el derecho, ¿y ahora cómo obligo a que me cumpla el gobierno con este derecho? Bueno, hay que hacer una ley reglamentaria. Nosotros, con un conjunto de ciudadanos, de diputados y de senadores, logramos establecer iniciativas para presentar una ley que reglamente el derecho a la alimentación y establezca las obligaciones. Y entonces ahí viene una gama de visiones, donde el gobierno tiene una visión, cómo se puede aplicar, las organizaciones sociales tienen una visión de cómo se pudiera aplicar, y a veces legisladores tenemos una visión de cómo se pudiera aplicar. La iniciativa privada, desde el punto de vista de los grandes productores y de los que se dedican a hacer agronegocios, tienen una visión de cómo pudiera aplicarse esta reglamentación, y entonces nos llevas a un arco iris de colores en donde tienes que empezar a discutir de qué manera procesas un concepto que a todos pueda dejar satisfechos. Así es, y genere un beneficio al sector. Particularmente es eso, que el concepto vaya dirigido a beneficiar principalmente a los que no tienen en este país, porque el que tiene derecho a la alimentación, tú has visto que en nuestro país han crecido cifras en términos de las personas que están en pobreza alimentaria. Así es. Habla el gobierno y reconoce cerca de 7 millones de mexicanos en pobreza alimentaria. Bueno, partamos de un hecho, no cuestionemos. Si dicen que hay 7 millones, ojalá y al terminar este sexenio pueda haber 7 millones de mexicanos que dejen de padecer hambre, que eso es lo que buscan ellos, y aplicar una serie de políticas
que nosotros decimos, oye, si lo podemos hacer ley, que sea una obligación de carácter permanente, vas a garantizar que de manera permanente a 7 millones y a otros 30 millones de mexicanos se les pueda dar el alimento, tengamos acceso. ¿Y qué significa esto? Que hay que mejorar conceptos en términos de lo que es la seguridad alimentaria, porque el gobierno federal te establece seguridad alimentaria. Bueno, ¿cuál es la seguridad alimentaria para efectos prácticos? Que tú vayas a un súper, a un mercado y encuentres los alimentos. No te están garantizando precio bajo ni calidad, nada más es la existencia del producto. Entonces, ese concepto de seguridad alimentaria riñe con el de soberanía alimentaria. Así es. Nosotros hemos estado peleando porque es un concepto más profundo que protege más los intereses de los mexicanos y a veces entra en contradicción con el de seguridad alimentaria. Senador, ¿le parece si regresando de un corte comercial nos puede hacer una distinción sobre esos dos conceptos? ¿Cómo no? Regresamos en un momento, no le cambie. Regresamos a la entrevista, continuamos platicando con el senador Isidro Pedraza. Senador, nos estabas comentando respecto de la diferencia de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Esos dos conceptos son distintos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo trataba de explicar que la ONU, la FAO, estableció el concepto de seguridad alimentaria porque en las metas que la FAO se ha planteado en el combate al hambre en el mundo, pues establecía la seguridad alimentaria. Hay países que no tienen acceso a alimentos y entonces una política de garantizar la seguridad alimentaria es que en el mercado puedas encontrar los productos. Pero a ellos no les interesa el precio, no norman el precio, nada más norman la garantía de que va a existir el producto. Y tomates, papas, cereales, carne, leches, en fin, los nutrientes que requerimos como seres humanos para alimentarnos. Y nosotros hemos, en el concepto de soberanía alimentaria, hemos establecido que es una decisión soberana de cada estado en el mundo de poder crearse las políticas para garantizar la producción de sus alimentos en los niveles y en las demandas de nutrientes que reclamen la regulación, que esa es una parte que está vacía en nuestra legislación. No existe una regla que nos garantice cuál deben ser los nutrientes mínimos que debemos de consumir al día. Y además es un problema de educación, porque tampoco se nos ha definido cómo debemos ir equilibrando las calorías con carbohidratos y con los demás nutrientes que en la ingesta alimentaria tenemos nosotros. Entonces, es una parte que hay que legislar, que hay que establecer, y este concepto de soberanía te da esa particularidad de que tú puedas decidir libremente cómo impulsar la producción de cítricos, de granos, de carne, de leche. Nosotros somos una nación deficitaria en la producción de granos, tenemos importantísimas cantidades de dinero en importación de granos en el país. Nosotros consumimos cerca de 23 millones de toneladas de maíz. Tenemos capacidad para producir cerca de unas 15 millones de toneladas y lo demás lo vamos importando. A veces llegamos a producir 10 y importamos 15. O sea, se va dando la relación según el tema de la producción en el país, y eso es algo que a la larga te genera un gasto súper extraordinario en la compra de alimentos, basado particularmente en la política que el gobierno fija de darle prioridad a una circunstancia de la producción. No, yo garantizo que llegue la comida, es más fácil comprar en el mercado extranjero que financiar la producción en el país. Y entonces, en los gobiernos de Salinas hacia adelante, se impulsó esta política y se abandonó el financiamiento al campo, y ahora tenemos una problemática de un campo sin financiamiento, sin infraestructura y sin un nivel de producción. Por eso, en la comisión que yo presido, que es la de autosuficiencia alimentaria, planteamos un término medio. O sea, no nos
vamos a ir a la seguridad alimentaria ni vamos a llegar a la meta de la soberanía alimentaria. Vamos a procurar nada más la autosuficiencia alimentaria y no nos peleamos ideológicamente con nadie, porque el ser autosuficientes en el rubro de granos, de leche, de carne, de huevo, te permite condiciones de mercado y genera condiciones de estabilidad de ingreso a los productores nacionales. ¿No? Entonces cierra las barreras de importación, favoreces el mercado interno, porque eso es lo que te genera una política. La de la seguridad alimentaria es que abre la frontera, ingresa producto extranjero. Cuando hay una sobreoferta de un producto, el precio del producto que tú tienes de manera local se cae. Y entonces el que pierde es el productor local. No pierde el importador, porque está arriesgando dinero a un precio que trae el mercado y ese precio. Así es. Esas son políticas del Ejecutivo. Sí. Hay que aclararlo porque una cosa es que ustedes también lo estén legislando, que usted nos esté aclarando que no existe una ley que regule esa cuestión, mas sin embargo el Ejecutivo lleva a cabo esas políticas que hace que entren productos que se pueden producir en el campo aquí. Te genera la red. Entonces, por eso a veces, cuando me dices, ¿qué les podemos decir a los productores? Bueno, pues estamos en esta parte. Ahora, llegar a la propuesta de una iniciativa, han llevado casi 2 años de foros, con el Colegio de Postgraduados, con las universidades de Chapingo y otras universidades que tienen que ver con el tema agropecuario, que nos permiten que podamos nosotros acceder a información y luego ya poder ver cómo procesar una redacción de lo que ahí se planteó, porque haces un esbozo general y a partir del esbozo te dan información, te dan cosas y entonces tú tienes que decir, bueno, ya es hora, tengo que traducir en una ley. Así es. ¿Y cómo lo traducimos en una ley? Entonces tienes que establecer la posibilidad de una redacción que recoja a partir de los indicadores de economía, de mercado, de producción, cómo planteas en la ley el acceso a la alimentación. Y entonces no es fácil traducir esto. Mira, a veces tú vas, para explicárselo mejor a los televidentes, tú vas con un arquitecto y dices, oiga, yo quiero que me enseñe una casa. ¿Y cómo la quiere? Pues yo 2 pisos, que tenga una entrada para carro, una terracita, y quiero sol. Entonces el arquitecto interpreta lo que tú estás pidiendo y te lo plasma en un proyecto de vivienda. Y tú ya ves si te gusta o no te gusta lo que él diseñó. En este caso tenemos que interpretar lo que dicen los técnicos en términos de las condiciones de producción y luego tienes que interpretar lo que dice el sector privado, cómo le afecta y cómo le beneficia una regulación de este tamaño. Y luego hay organizaciones de carácter social, quiero decirte, por ejemplo, los que están atrás de los bancos de alimentos, que trabajan en los bancos de alimentos, dicen, oye, pues reglamentame que me den productos no tan caducados y no tan apachurradas las latas, porque y eso tiene un impacto fiscal. ¿Y cómo lo redactas para que la cuestión social con la cuestión fiscal se traduzca y pueda llegar a un beneficio tanto al almacenista, la tienda de almacenes, como al que tiene el banco de alimentos y como que llegue al mexicano a que está dirigida la ley? Entonces esto pasa por un proceso en donde un legislador es incapaz de tener esta visión. Digo, yo no la tendría, ni la tengo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos asesores. Oye, ya vimos en y ya te dicen a ti, Isidro, pues es que ahora tienes que ver esto cómo lo redactamos. Entonces ya te pones a sugerir la orientación del contenido de la ley. Qué importante es esto, porque a fin de cuentas nos tenemos que dar cuenta los ciudadanos, los que estamos aquí en el día a día, que su trabajo es arduo. O sea, no nada más es presentar una iniciativa porque se me ocurrió, porque vienen elecciones en mi estado y quiero hacerme figurar. Sí, hay que hacerme figurar y luego se me venga abajo y luego hasta las mandan quemar. El caso es que
el trabajo legislativo es cosa seria, es cosa de responsabilidad y sobre todo de responsabilidad con la ciudadanía. Mira, yo creo que esto se presta mucho para tu perfil. Yo, por ejemplo, me pediría a describirme. Pues yo no soy un tribuno de los grandes debates. Así es. No soy tampoco una persona con todas las herramientas intelectuales para redactar iniciativas en los diversos temas. Pero a mí se me da la capacidad de gestión y de atención. Y entonces, desde la representación del Senado, lo que he hecho es dedicarme a la gestión, defender temas puntualmente en la tribuna, pero no soy de los que establecen y protagonizan grandes debates, porque tampoco siento que sea rentable el estarme confrontando permanentemente solamente por lucimiento y para demostrar una sapiencia o una posición política distinta a los demás y tratar de diferenciarme. A la larga, pues no voy a hacer ningún beneficio, pero si yo aprovecho esta posibilidad que tengo en el Senado para hacer la gestión de recursos, para una obra de agua potable en un municipio, para una carretera, para un hospital, para liberar a un detenido, para financiar proyectos productivos, bueno, pues me he dedicado en esta parte. Yo en estos años que llevo ahí en el Senado, en 3 años, aproximadamente llevo gestionados 300 millones de pesos para diferentes municipios del estado, cerca de 30 municipios. ¿Por qué no lo anunciaba? Bueno, pues es parte de un trabajo que no se tiene que andar escandalizando, ¿no? Yo creo que la gente cuando te manda a trabajar, te manda a trabajar, pero tú no presumes a tu mujer, oye, hoy me salí en la mañana y fíjate que... No, yo se lo pregunto porque veo espectaculares enormes en el estado, no nada más en anunciando ese tipo de situaciones, más sin embargo hay que destacar que a veces el trabajo es callado, pero con resultados. No, bueno, pues es lo que yo he hecho. Así es, ¿no? Mira, la misión logramos un municipio que te indigna incluso el trato que recibe, porque es un municipio de los más pobres del estado, es un municipio que tenemos la fortuna de tener cuando menos 5 elecciones consecutivas de tenerlos como gobierno perredista, y han sido castigados a veces los ciudadanos por esa lealtad política, y entonces estás en un espacio de gestión, y entonces ellos tienen un problema de agua potable muy grande en el municipio, y el proyecto de agua potable costaba en su momento unos 20 millones de pesos, ahora cuesta 29 millones de pesos. Digo, han ido subiendo los precios. Así es. Y es un proyecto donde hay que extraer el agua de 1.300 metros hacia arriba, o sea, bajar a las barrancas, 1.300 metros, llegar el agua hasta arriba y luego ya en un sistema de distribución llevarlo a 8 comunidades. Esto tiene un costo de 29 millones de pesos actualmente. Yo, la primera parte que hice fue la gestión de extraer el agua, llevarla hasta arriba, y ya de ahí estar en condiciones de hacer los rebombeos o la distribución por gravedad a 8 comunidades más que se van a beneficiar. Esto no se los daban porque es muy caro. Y bueno, ¿es caro en relación a qué? O sea, nosotros nos tienen que escatimar como ciudadanos la inversión y no tenemos derecho a 29 millones de pesos porque rebasa las cifras, las expectativas de quién en función de qué estándares nos ningunear. Entonces es una gestión que la arrebaté al gobierno, recursos federales, para poder hacer esta obra. Lo mismo pasó en Mexitlán, Santa Mónica, donde la gente tenía 30 años pidiendo un sistema de agua potable. Hicimos la perforación de un pozo, una red de distribución, ahí logramos tener una inversión de 13 millones de pesos para una sola comunidad. Acá es para el municipio. Acá ¿Y allá para una comunidad? Una comunidad, 13 millones de pesos. Y luego, en la perspectiva de quien gobierna, te dicen es que es mucho. Ah, caray. Te preguntas, ¿es mucho en relación a qué? ¿O por qué hablamos de mexicanos y de alianzas discriminados? Entonces, en función de eso, yo he estado haciendo las gestiones para ese tipo de obras donde la gente te lo agradece y lo valora. Y pues yo creo que en función del trabajo que estás realizando, tú no tienes que andar presumiendo tanto, sino que la gente lo sepa y que la gente lo valore. Que al senador que mandaron
ahí a la búsqueda de recursos pues está dando resultados en esto. Yo he logrado, digo, para cerca de a Pachuca mismo. Aquí en Pachuca hay una colonia que se llama La Loma. Los tienen ahí los compañeros medios marginadones porque no es una colonia regular, es irregular. Son predios que vendieron los ejidatarios y que por lo tanto no están escriturados, no tienen reconocimiento de colonia, no tienen agua potable, no tienen luz eléctrica, no tienen calles, drenaje. Y entonces acabamos de conseguir ahorita cerca de 13 millones de pesos para hacer una red de conducción de agua potable y darle la certeza de agua potable a esa comunidad. Están iniciando los trabajos en estos días, aquí en Pachuca. Pero eso la ciudadanía a veces lo desconoce, y yo sí soy ferviente mensajero en el sentido de que sí se debe de anunciar, o sí se debe de hacer llegar, saber a la ciudadanía de dónde vienen, por qué vienen, quién los gestionó, porque pues luego hay quienes se sombrerean con ese tipo de obras. Hacen caravanas con sombrero ajeno. Así es. Ya estando en este tema de la gestión, del acercamiento con la ciudadanía, nos vamos a trasladar a otro tema de esta charla que estamos teniendo con el senador, porque a Isidro Pedraza lo apoya la raza. Sí. Regresamos en un momento y hablamos de este tema, senador. ¿Cómo no? Regresamos a la entrevista, seguimos platicando con el senador Isidro Pedraza. Nos quedamos con la frase de que Isidro Pedraza lo apoya a la raza. Hace 2 días, un día apenas, no tengo conocimiento. El domingo se hizo su registro ante los órganos del partido. Los órganos partidarios, que quede claro, porque así está reglamentado y así está estipulado. ¿Sí lo apoya la raza? Pues siento un respaldo importante porque ha habido una correspondencia, ¿no? Yo traté de asumir una crítica material al desempeño de una representación pública como es esta de ser senador. En todo el periodo de campaña en el que yo anduve en el estado recorriendo, me dijeron, oiga, pero regrese. Pero no solamente regrese, ayúdenos. Que fue un reclamo de manera permanente. Entonces, esta respuesta que yo te informaba de gestión de recursos, pues es una crítica material al desempeño de mis otros compañeros senadores en Hidalgo y de otros en el país y de otros que han estado aquí en Hidalgo teniendo esa función. Tengo esa habilidad, se me da en ese sentido la habilidad de la gestión y he logrado esa gestión de recursos, esa cantidad de recursos. Digo, en municipios como Tasquillo, bajarles los recursos para la entrada, para hacer el bulevar de la entrada de Tasquillo. En San Salvador, la carretera de San Antonio, la de Pocindeje, o sea, arreglar con recursos esto. En Ajacuba, donde gobierna el PT, le hemos bajado recursos para calles. En el municipio que sigue, de Ajacuba, Tetepango, también es el PT y les bajamos recursos. En Tlaxcuapan he bajado recursos. En Tlanchinol, que es del PAN, hemos bajado recursos. Pachuca, que es del PRI. Y hay un sinfín de recursos en donde pues, en Mineral del Chicos, del PRD, hemos bajado ahí cerca de 15 millones de pesos en obras de pavimentación de calles de ese municipio, porque la gente te reclama por su orografía, cuando no hay la posibilidad de circular en mejores términos para no enlodarse, patinarse, porque son de su vida. Las calles, en Atotonilco, el Grande, estamos bajando recursos para hacer el auditorio municipal, ese ayuntamiento que gobierna el Panal, como les decimos nosotros, y hay recursos para hacer otras calles ahí en ese municipio. En fin, que hemos estado en Huejutla, hemos bajado recursos, hemos estado tratando de atender la demanda. A veces sucede que militantes nuestros están administrados por un gobierno diferente. Dijéramos en Pachuca, los que nos siguen están gobernados por el PRI. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para ayudarlos? Bajarle recursos al PRI que gobierna el municipio para que lleguen a los ciudadanos que tú representas.
Y eso es lo que yo he hecho. Por lo que yo estoy escuchando, bueno, si se ha logrado bajar recursos para Pachuca, que es la ciudad que está gobernada por un presidente municipal de extracción priista, usted no tiene distingos políticos para apoyo a la ciudadanía. No, pues porque soy senador para todos los ciudadanos. Así es, así debe de ser. De los que votaron por nosotros y los que no votaron. Pero tú ves los problemas que son de impacto y dices, pues hay que resolver eso. No puedes hacer abstracción de esa responsabilidad, independientemente de cómo te juzgue la gente. Aquí hay que resolverles. Cuando estás en la posibilidad de servir, pues sirve. A eso me manda. Entonces es lo que he estado haciendo. Hemos bajado más de 15 millones de pesos en proyectos productivos para diferentes grupos, proyectitos de 200,000 pesos. En el Estado están regados y está una gestión ahí de oportunidad de empleo para otros compañeros nuestros. Y esto sin andarlo cacaraqueando tanto, porque yo creo que en esta parte la gente es la que lo tiene que difundir. Por eso cuando me dice, oye, contigo está la raza, sí está la raza, porque se han dado cuenta de la respuesta que he dado al compromiso en el que nos hemos establecido. Y este registro que hice el domingo es un paso en algo que nos planteamos construir. Yo he sido promotor de crear un frente en Hidalgo, que le hemos llamado un frente opositor, pero un frente opositor que reclama y sanciona que son 86 años de continuismo en una política en el Estado que no hemos logrado trascender. A lo mejor hemos visto chispazos en el desarrollo de Hidalgo. Yo, como tú, recordarás la administración de Guillermo Rosell de la Lama, que le vino a dar al Estado una sacudida. No pertenecía a los grupos políticos tradicionales y a Hidalgo le dio un rostro nuevo y diferente la política del arquitecto Guillermo Rosell. Después de unas generaciones llega el licenciado Jesús Murillo, también joven, 40 años tenía cuando era gobernador, sin un equipo político propio, y le dio a Hidalgo otra pauta de desarrollo. Entonces, tienes momentos de chispazos en el desarrollo, porque hay política y hay inversión. Pero no hay continuidad. No hay continuidad, y entonces nos han dejado en estas épocas ya del mayor crecimiento global, porque nos han inmerso en una política global a nivel internacional, donde todo repercute. Pues estamos en un gran mercado, por eso el TLC, su impacto y sus beneficios que se han planteado, pues en Hidalgo los salarios no se han mejorado. Desde los estados, es el Estado, no de los estados, es el Estado con el sueldo más bajo de toda la República Mexicana, el que tienen aquí los hidalguenses. Y no tenemos industria. Tú volteas y la política del gobierno federal no está alineada a que tengamos el desarrollo de una industria de nada. Somos consumidores, somos los socios consumidores de Estados Unidos y de Canadá, pero no somos productores que le compitan en nada. No creamos bienes de capital, solamente bienes y servicios y consumo. Entonces hay que cambiar esa política. Yo creo que en el marco de las facultades que establece la ley, tú puedes establecer en el Estado tu desarrollo, en el marco del federalismo, y establecer políticas que te permitan robustecer una actividad, la pecuaria. Hidalgo es un estado eminentemente agrícola. Bueno, pues hay que generar una política para el desarrollo, pero no lo vas a poder hacer con los gobiernos como están hasta ahorita, porque se ha dado una tal circunstancia de amiguismo que a veces el amiguismo dificulta, ¿no? Pues hace pesada la marcha de otras acciones porque pues, están mis amigos, o sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo rompo? Y entonces pues, hay autoritarismo. En Hidalgo hemos padecido también autoritarismo de los gobiernos donde coartan a veces la libertad de expresión porque no te permiten señalar errores. Y lo mejor que hay en una democracia es que puedas decirle a tu gobernante, oye, vas mal, regrésate, y sin que eso se moleste, sino que tiene que ser un reclamo donde dice, oye, pues la gente me está diciendo que me equivoqué, tengo que asumir y tengo que corregir. Pero aquí cuando señalas, parece que te condenas a la persecución. Entonces,
Se requiere pluralidad y tolerancia en ese sentido, y en Hidalgo hemos estado atrasados en eso. Entonces, ¿qué requerimos? Un frente que sí proponga un plan de desarrollo para Hidalgo, y que este plan de desarrollo lo logremos cobijar en el marco de la ley para que otras administraciones que lleguen continúen con la ruta. Mira, los americanos establecen un plan de gobierno y un plan de desarrollo y lo meten en su legislación, y entonces ya saben los ciudadanos norteamericanos que en 15 años en Betapeto va a haber un aeropuerto, por ejemplo. Porque ya está en los planes de desarrollo hacer en 15 años un aeropuerto, y están programadas las actividades. Y están obligados a realizarlo independientemente de quién gobierne. Y ya está la obligación de desarrollo planteada ahí. Entonces nosotros tenemos que dar un salto en ese sentido, y estamos copiando de los gringos muchas cosas. ¿Por qué no le copiamos la parte normativa que sí ha ayudado a que se transformen? Así es. Ellos, cuando llegan a ser poderosos, vienen de los pequeños acopios de truchos, de los comercios, de los pequeños emporios, donde los van sumando y hacen una cadena o un emporio de la suma de pequeños productores. Y entonces aquí en Hidalgo lo que tenemos que hacer es asociar a los productores en función de una mayor rentabilidad para generar otras condiciones de ingreso. Pero el Estado debe de normar y debe de apoyar para que se pueda crear. O sea, ¿tú cómo te organizas? Ahorita, la lectura de los mexicanos en cualquier negocio es que si vas con socios, es casi arriesgarte a que te esquilmen tu recursito, ¿no? Bueno, pues ahora la ley tiene que garantizar que haya responsabilidad. Oye, quiero que te asocies, sí, yo voy a procurar que no te engañen, que no te esquilmen, que no hagan esto, sino vamos a regular una ley para que tú puedas tener la certeza de avanzar. Y de crecimiento. Bueno, pues vamos a crecer todos. Entonces vamos a tener producto, vamos a tener con qué comercializar, vamos a tener con qué industrializar. Tú dime en la mesa de nuestra casa, ¿qué productos hidalguenses vemos industrializados? No vemos. No hay. No hay. Hay que hacer una política para que podamos ir industrializando lo que se puede hacer. Pues sí se puede. Sí, lo que pasa es que necesitamos privilegiar al que queremos privilegiar. Ahorita se ha privilegiado a un sector y se ha descuidado a otro. Ahora, los olvidados, tenemos que organizarnos en un frente para decir, oye, pues aquí estamos, hagamos un gobierno que sea para nosotros y pongamos las pautas y condiciones de desarrollo para donde queremos caminar. Yo estoy escuchando que se está haciendo, se está formando, se está armando este frente, no porque quiero el poder, porque yo quiero tener la gobernatura, sino porque estoy escuchando, sin que se lo haya preguntado, el por qué se quiere una mejora en esos sentidos, una regulación ante las leyes, de un crecimiento para que no sea nada más de un sexenio y el siguiente sexenio venga otra idea diferente, se modifique, se cambie, no me convenga, sí me convenga, a mis intereses particulares. No sé si así sea, eso es una suposición, sino darle una continuidad. Bueno, primero darle un crecimiento al Estado, ¿no? Sí, un rescate. Un rescate, perdón, porque yo vivo aquí en el Estado y sí me doy cuenta de que bajo del Real del Monte y veo puras casas, y crecimiento de casas, no hay industria, no hay forma de cómo generar ingresos. Mira, nosotros somos un pueblo minero. Y cuando uno se atasca, tú vas, la actividad minera se refleja en la barbería, de que la gente sabe hacer artículos de plata. Aquí en Hidalgo, ¿qué industria de la plata generamos en el comercio? Nada. O sea, tú no traes cadenitas de plata, no traes aretitos. No hemos hecho esa parte de aprovechar nuestra vocación productiva, y esa es una incongruencia, ¿no? Entonces, ¿por qué la plata hay que vender en lingotes? ¿Por qué no generar esa producción? Se intentó en el Real, no lo han hecho, hay que hacerlo. Para que se haga, se forma este frente. ¿Con quién ha platicado? Bueno, yo me he reunido con los dirigentes del PAN
y con aspirantes del PAN a la candidatura a gobernador, que es Daniel Lulo, Evo Marte, y ahora últimamente Francisco Javier Berganza, que desistió a la candidatura ciudadana para creer en este frente, y es algo que le reconocemos porque no pulveriza, se suma, entonces vamos a caminar. Hoy está en debate en el PRD en México si se da o no se da esta alianza, porque ahora el PRD tiene que resolver en su Comité Nacional la autorización para que en Hidalgo se pueda hacer una alianza electoral con el PAN. El problema es que es con el PAN para algunos ideólogos izquierdosos, izquierdistas, y a otros nos llaman pragmáticos porque creen que queremos ganar a toda la costa. Pero en el caso de Hidalgo es una coalición que nos va a ayudar a transformar. Tenemos que reconocer que solo no podemos. El PAN solito no va a ganar y el PRD solito no va a ganar. El PRI solito tampoco gana. O sea, cada quien está reconociendo una realidad y está buscando sus alianzas. El PRI las está haciendo con el Verde, con el PANAL y con otros. El PRD tiene que hacerlas obligadamente con el PT, con Movimiento Ciudadano, con Morena. Pero Morena no quiere alianzas. Movimiento Ciudadano dice que van a ir solos. El PT está ahora resolviendo su situación. Sí. Entonces, pues nos quedó el PAN en la mano. Y además somos competitivos electoralmente el PAN y el PRD en algo para poder sumar esto. Entonces, hemos hablado. El propio militante del PRI, Gerardo Sosa Castelar, que tiene un desarrollo en el Estado con movimientos sociales, en las redes sociales, tiene una presencia importante, pues lo hemos invitado a que participe. Él tampoco se registró como candidato independiente al gobierno del Estado, está creyendo en este esfuerzo. Y entonces, Moisés Jiménez, que es un líder magisterial, que ya no participa ahora en el PANAL, está también en la disposición de sumarse a este frente. Entonces tenemos las condiciones de voluntad. Por primera vez en mucho tiempo se ha dejado de lado el interés personal para poner el interés general. Sí, suena interesante porque hablan de personajes como los que ustedes nos están mencionando. Bueno, se podría pensar que ellos tienen interés, por sus propios esfuerzos en sus propios partidos, mas sin embargo, si ya hay pláticas, ¿hay acuerdos? Sí, tenemos ya acordado agotar, en primer lugar, que el PRD resuelva a nivel nacional, si viene la autorización. Hoy hay una crisis. El día de ayer en la noche presentó su renuncia al CEN Basario, el presidente nacional, porque le están ninguneando la autoridad de algo que lo mandataron a hacer. O sea, el Comité Nacional le dijo, oye, pues platica con el PAN para ver cuántas alianzas podemos hacer. El PAN platica y acuerda en 8 estados las alianzas, y ahora le dicen, no, 8 no son muchas, vamos con menos. Y dice, oye, pues de mi palabra, ustedes me mandaron, no pueden dejar desautorizado a medio camino. Si no me autorizan las 8, aquí está mi renuncia. Y entonces ahora los miembros del CEN tienen que valorar si aceptan la renuncia, es que no va a haber alianzas. Si no la aceptan, es que tiene que haber alianzas. Está la moneda en el aire hoy, y es cosa de horas para que se resuelva el panorama. Hay intereses de por medio, sí. Hemos sido objeto de intervención, de intereses de quien gobierna en el país. En Veracruz se han filtrado conversaciones de cómo desgraciadamente compraron a dirigentes nuestros para que no accedan a formar alianza electoral. Entonces, esa parte dejémosla ahí nada más como intereses que se oponen a esto, porque siempre vamos a tener en nuestra vida. Pero fíjese que sí me llama mucho la atención su palabra que dijo, sí hay una crisis, y es bueno reconocerlo porque sí la hay. A fin de cuentas, es eso, ¿no? Porque tratar de maquillar y decir que que hay esfuerzos conjuntos, que estamos totalmente de acuerdo, no, porque para llegar al poder que se pretende llegar, para hacer lo que ustedes pretenden hacer, un mejoramiento al Estado, bueno, pues también se deben de atravesar algunos escaños que van a ser difíciles. En este caso, estamos hablando del dirigente nacional.
que está defendiendo una palabra dada para hacer coaliciones con otros partidos políticos. En este caso nos está hablando usted del PAN, que uniendo fuerzas se puede llegar a lograr esos objetivos. Pues, senador, la verdad a mí me da tristeza que se haya terminado el tiempo de esta charla. Nos faltó mucho. Creo que sus aspiraciones, las vamos a llamar así porque es válido, usted ya se registró, tiene aspiraciones. No me gustaría despedirme del programa sin que usted me dijera si se ve como gobernador del estado de Hidalgo. Bueno, mira, es muy difícil que cualquier persona que llegue a entrevistar aquí, te lo diga, que tenga la aspiración de ser candidato, diga, no, es que me registré porque voy a perder. Así es. No, pues todos nos registramos porque vamos a ganar. La certeza que yo tengo es que soy el hidalguense que mejor conoce el Estado, de los que están ahorita postulándose en los diversos partidos a competir. Yo he caminado en el Estado de Hidalgo, casi conozco muchos municipios por comunidad. Conozco la problemática de nuestra gente, sus condiciones en las que viven y se debaten actualmente. Tengo más de 35 años de trabajo social realizado en diversos puntos del Estado de Hidalgo. Hemos creado colonias populares, hemos repartido tierra, hemos creado proyectos productivos, hemos ahora gestionado recursos públicos para la administración pública. Y entonces tengo una trayectoria de legislador, fui regidor en Pachuca, fui diputado local, ya fui diputado federal, y ahora estoy en el Senado. Tengo, yo digo que una virtud, soy una gente de compromiso, no me he rajado nunca, siempre soy honesto, yo reconozco las cosas, no me gusta mentir, es algo que la gente no soporta las mentiras. Entonces, si no podemos con algo, hay que decírselos. Y así como yo te confieso que tenemos una crisis, pues porque es una crisis, ¿no? Y debe de resolverse, para bien o para mal se va a resolver. Y vamos a encontrar salidas en este sentido. Y buscar ahora la nominación, lo hago en condiciones de certeza de que puedo avanzar. Yo así me siento. Creo que sí lo vamos a poder hacer. Tengo frente a mí adversarios de mucho respeto y mucho peso político. El propio Pepe Guadarrama es un adversario que yo tengo ahí, pero eso no hace que les tengamos temor y que nos achiquemos, hay que crecernos. Y creo que la gente tendrá que valorar quién garantiza el que se pueda conducir a Hidalgo a un destino distinto. Y en esa apuesta estoy, así lo creo, me he medido, he tenido la oportunidad de hacer algunas encuestas, sé que voy arriba en los posicionamientos de la sociedad, y entonces eso me da la certeza y el respaldo para poder comprometerme más. Yo no quiero construir en mi cabeza la candidatura, yo quiero construir en la sociedad. Si la sociedad me rechaza, de inmediato me recojo, yo me voy a convertir en apoyador del proyecto, no voy a querer ser cabeza en donde no tuve cabida, porque además es una de las cosas que yo he reconocido. Lo que no es para mí, no es para mí, hay que dejarlo pasar, hay que ayudar a construir. La primera parte la estamos construyendo, lo segundo lo construye la sociedad. Si dice que soy yo, seré yo. Si dice que no, pues también. Hay que respetar y aportar. Entonces, en ese sentido y en ese tenor, pues nos despedimos, no sin antes hacer mención de que este espacio está abierto para todas las voces. Gracias, Fernando. Para todas las voces, cuando usted guste, nosotros estamos en la disponibilidad de seguir platicando. Esperemos que platiquemos cuando usted ya esté en otro momento del proceso que nos espera en el Estado. Yo después del 18 de enero los buscaré para hacer una propuesta muy puntual de acciones de gobierno que pretendo, para que la gente conozca que en este campaña interna que tenemos, nos permita que la gente mida si tenemos o no la capacidad para poder representar. Nos despedimos. Gracias. No le cambie, continúe con nosotros.